Y es que hay una parte del comunicado de la FIA que es lo que ha hecho desatar toda esta polémica, y esa parte es esta. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando entre la FIA, Ferrari y los demás equipos y qué es exactamente lo que ha provocado toda esta disconformidad que tienen los diferentes equipos respecto a la decisión que ha tomado la FIA sobre el motor de Ferrari del año 2019, que fue motivo de polémica durante la temporada pasada. Así que quedaos en el vídeo para saber qué es exactamente lo que está pasando. La pretemporada de Fórmula 1 ha sido realmente emocionante, y no por lo que ha pasado en pista, sino por lo que ha pasado fuera de pista. Hemos tenido temas que hemos hablado muchísimo, ya sea el Dash, que ha dado mucho de qué hablar, el coronavirus, que vendrá un vídeo en el canal, y lo último que ha pasado es este escándalo que está involucrando a la FIA, Ferrari y los demás equipos. Pues bien, para ponernos en contexto, primero nos tenemos que remontar antes del Gran Premio de México de la temporada pasada, donde equipos como Mercedes y Red Bull sospechaban sobre la legalidad del motor Ferrari, porque ya hemos visto que en carreras como por ejemplo Bélgica o Italia, el motor Ferrari tenía muchísima superioridad, y el Ferrari el año pasado era el coche más rápido en recta, y su motor era espectacular. Pues bien, Red Bull y Mercedes sospecharon sobre esto, y a partir de aquí hubieron dos teorías sobre qué es lo que estaba haciendo Ferrari. La primera era sobre si Ferrari estaba metiendo aceite en la cámara de combustión a través del intercooler, que si no sabéis lo que es, tenemos un libro en el que hablamos de él en más profundidad, entre otras muchas cosas. Si estáis interesados tenéis el link en la descripción. Pero bueno, para resumir mucho, el intercooler es un componente básico en los motores turbo porque el aire al comprimirlo se calienta muchísimo y hay que enfriarlo. Pues bien, se pensaba que Ferrari utilizaba algún sistema para introducir aceite dentro de la cámara de combustión. Y la segunda teoría era sobre si Ferrari estaba superando el límite de flujo de gasolina permitido de 100 kg/h porque estaba haciendo una medición fraudulenta de lo que los sensores medían. Es decir, los sensores tenían un tiempo muy pequeño de medición, es decir, entre medición y medición pasaba un intervalo muy pequeño de tiempo, y según la teoría, Ferrari estaba introduciendo más gasolina de la permitida, y los sensores como entre intervalo e intervalo de medición no detectaban esta gasolina, y el resultado era que la FIA no detectaba si realmente Ferrari estaba cumpliendo con el flujo de gasolina o no. Pues bien, a raíz de eso, Red Bull, antes del Gran Premio de México, pidió una clarificación a la FIA si era legal utilizar un sistema que trucase, por así decirlo, el sensor de medición del flujo de gasolina, y si esto era legal o no. Y después del Gran Premio de México, la FIA dijo que esto no era legal. Y a partir de ahí, vimos en el Gran Premio de Estados Unidos que el motor Ferrari perdía muchísimo rendimiento, y Ferrari, de repente, pasó de estar a la cabeza a estar muy perdidos. Y esto hizo sospechar a los demás equipos sobre si Ferrari estaba utilizando algún tipo de truco en el reglamento para poder extraer más potencia. Y a partir de aquí se empezó a hablar mucho sobre el motor Ferrari, si era legal o no, y en noviembre la FIA investigó el motor Ferrari para ver realmente qué es lo que estaba pasando. Según Mercedes y Red Bull, ellos estimaban que la potencia que podía estar ganando Ferrari haciendo un uso fraudulento de los sensores o del aceite introducido en la cámara de combustión les podría dar unos 55 caballos de potencia, y finalmente la FIA dio su veredicto en un comunicado que lanzó hace un par de semanas al finalizar la pretemporada de Fórmula 1, en el que ni afirmaba ni desmentía que el motor Ferrari fuese legal o no. Y es que hay una parte del comunicado de la FIA que es lo que ha hecho desatar toda esta polémica, y esa parte es esta. La FIA y Ferrari han llegado a un acuerdo confidencial entre ambas partes. Los detalles de dicho acuerdo no serán públicos y se quedarán entre el equipo italiano y la Federación Internacional del Automovilismo. Y esto es lo que ha levantado polémica. El comunicado de la FIA es lo que realmente ha hecho desconfiar a los demás equipos, porque ellos alegan que la FIA debe ser un organismo totalmente imparcial y transparente con la competición, y que no puede ser que un acuerdo de estos se haya quedado entre Ferrari y la FIA, sino que tiene que ser público, porque es un organismo que es como si fuese el árbitro de la competición, y tiene que ser totalmente transparente e igualitario en el trato de todos los equipos de la competición, para que sea una competición justa. Los demás equipos también decían que esto da pie a que ellos también hagan trampas, porque si hacen trampas, la FIA podría llegar a un acuerdo confidencial con ellos y no tener mayores represalias. Además, en el comunicado también se explicaba que Ferrari y la FIA habían acordado una serie de compromisos técnicos que mejorarán la supervisión de los motores de la Fórmula 1 para las próximas temporadas, así como ayudar a la FIA en otras obligaciones reglamentarias y en sus actividades en la investigación de combustibles sostenibles y contra las emisiones de carbono. Y esto está muy bien, que ayuden a la FIA y tal, pero realmente
esto es algo que puede llegar a preocupar a los demás equipos, porque si Ferrari se ve obligado a trabajar con la FIA respecto a los combustibles alternativos, recordemos que para 2030 los motores de Fórmula 1 van a usar combustible alternativo y gradualmente vamos a ir pasando de la gasolina convencional a los combustibles alternativos. Por lo tanto, los demás equipos pueden llegar a desconfiar de esto porque se le está otorgando a Ferrari cierta ventaja en el desarrollo de estos tipos de combustible, porque los están desarrollando con el órgano que tiene que decir el reglamento. Por lo tanto, Ferrari podría llegar a tener alguna ventaja. Por último, en el comunicado oficial de la Federación Internacional del Automovilismo también explicaba que el equipo italiano tenían que ayudar a la FIA en encontrar un sistema de medición de gasolina y de aceite para evitar que los demás equipos, y Ferrari incluido, hicieran trampas en este aspecto. Además, debes saber que para 2020 esto no se podrá hacer porque la FIA, mientras está desarrollando este sistema conjuntamente con Ferrari, lo que ha hecho ha sido una solución rápida y lo que ha implementado es un segundo sensor para facilitar el control de la gasolina inyectada. Y a raíz del veredicto final de la FIA, que era muy ambiguo, lo que hicieron las demás escuderías que no están relacionadas con Ferrari, es decir, todas menos Ferrari, Haas y Alfa Romeo, lo que hicieron fue presentar un documento a la FIA en el que le pedían transparencia al órgano regulador del campeonato y amenazaban con resolver este asunto por la vía legal. Y después lo que ha hecho la FIA ha sido contestar a dicho comunicado y ha dicho que su acuerdo confidencial con Ferrari es totalmente legal porque el reglamento se lo permite. Y la FIA dice que la complejidad del asunto y la falta de pruebas les hizo pensar que no sería posible determinar si el motor Ferrari era legal o no. Y la última noticia en este culebrón es que desde Italia apuntan a que lo que pasó realmente fue que la Federación Internacional de Automovilismo fue a Maranello y como Ferrari ni la FIA podían determinar si era legal o no, lo que hizo Ferrari fue facilitarles información muy detallada de cómo estaba funcionando su motor y según la prensa italiana, la FIA se hacía pública qué es lo que pasaba en el motor Ferrari de 2019, lo que haría sería revelar secretos del equipo de cara a 2020 y por lo tanto eso la FIA tampoco lo puede hacer porque no puede adulterar la competición y es lo último que quieren hacer. Por lo tanto, la FIA ha podido conocer el funcionamiento del sistema de combustible, del motor de combustión interna y de la gestión de la electricidad por el MGUH y el MGUK. Y por ello la FIA no puede hablar porque revelaría secretos sobre el motor Ferrari del año 2020. Pero ya os digo, esto es solo una teoría, esto no es nada oficial, esto es algo que ha dicho la prensa italiana en las últimas horas. Veremos cómo evoluciona todo este tema, pero no pinta bien, es mucho más de lo que realmente parece. ¿Y por qué? Pues porque equipos como por ejemplo Red Bull, si el motor Ferrari del año 2019 fuese declarado ilegal, ellos dicen que podrían haber acabado en la segunda posición y estos son muchos millones de euros que hubieran ganado. Y el equipo Mercedes también hubiera ganado carreras que no lo hicieron, como por ejemplo Bélgica o Italia, porque el motor Ferrari era muy fuerte. Por lo tanto, hay muchísimos intereses detrás de esta decisión. Hay muchísimo dinero en el que se descalifique o no a Ferrari del campeonato, porque haría variar todos los presupuestos del año 2019 y por lo tanto los demás equipos cobrarían más dinero y es algo que realmente necesitan. Todos los equipos en la Fórmula 1 quieren ganar el máximo dinero posible porque eso se traduce para un mejor coche, para el año que viene, etcétera. Ya sabéis que tenemos un vídeo hablando sobre cómo se reparte el dinero en la Fórmula 1. Y ya os digo, estamos hablando de mucho dinero del que podría haber ganado, por ejemplo, Red Bull si en vez de acabar terceros en el Mundial hubiesen acabado segundos. Por lo tanto, es algo realmente serio. Por otro lado, también está el tema este que hemos comentado sobre si esto da pie a que se puedan hacer trampas en el futuro o no. Yo sinceramente creo que son declaraciones que hacen los jefes de equipo para darle más revuelo al asunto y culpabilizar más la decisión de la FIA. Así como si es cierto que el tema del dinero sí que lo veo como un problema muy grave, esto de que dé pie a hacer más trampas en el futuro realmente creo que no tiene mucho sentido porque la FIA, sea lo que sea el equipo que sea, va a estudiar caso por caso y va a determinar si es legal o no siempre que se pueda. Y por último también hay que saber que de cara al año 2021 ningún equipo todavía ha anunciado que vaya a seguir en la categoría. Se tiene que hacer el pacto de la concordia y esto no ayuda para nada porque los grandes equipos, aparte de Ferrari como pueden ser Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, etcétera, no estarán conformes con la decisión de la FIA porque no es transparente y no garantiza, digamos, una competición justa según ellos. Por lo tanto, es algo que puede dar pie a que se produzcan roces en cuanto a la negociación del próximo pacto de la concordia. Por lo tanto, este tema ha salido en un punto muy delicado de cara al futuro, porque va a afectar mucho en la confianza que tienen los demás equipos a la FIA, y esto es algo realmente problemático. Ya os digo, parece que esto sea una tontería, pero realmente no lo es. Hay muchos intereses detrás de esto y mucho dinero en juego. Por ponerlo un poco en contexto, imaginaos en el año 2007 cuando saltó el tema del Spygate
y el equipo McLaren. Ese año el equipo McLaren fue excluido del campeonato y tuvo que pagar una multa de 100 millones de dólares. Por lo tanto, no digo que sean los mismos casos, no digo que sea igual de grave, pero el castigo que se le hizo a McLaren fue muy grande, obviamente también porque lo que hicieron fue algo realmente grave, pero por ponernos en una idea de lo que le podría pasar a Ferrari. No digo que eso sea más o menos grave que lo que pasó en 2007, pero simplemente lo digo para tener una idea y que realmente esto no es un juego de una interpretación del reglamento distinta que los demás. No, esto es hacer trampas en el reglamento que han trascendido muchísimo en el resultado de la temporada. Por lo tanto, el castigo, si se le pone a Ferrari, que parece ser de momento que no va a pasar, sería un castigo muy grande porque obviamente ha afectado muchísimo en el resultado de la temporada anterior, porque ya vimos que a partir de Estados Unidos su rendimiento cayó en picado y realmente están muy perdidos en las últimas carreras. Pero bueno, cambiar lo que pasó en el año 2019 es muy difícil y por eso sinceramente creo que no va a haber ningún tipo de penalización a Ferrari más allá de lo que ha comunicado la FIA. Pero realmente los equipos no están enfadados con Ferrari, sino que están enfadados con la FIA, porque ellos exigen claridad sobre lo que ha pasado. El problema no es de Ferrari realmente, el problema es de la FIA, el problema es del comunicado, no de lo que hizo Ferrari, porque realmente si Ferrari hizo algo ilegal, como hacen muchos equipos a veces, por ejemplo, lo último que ha pasado, el dash de Mercedes, ¿es legal? ¿No es legal? Y todo esto pues son innovaciones que van haciendo los equipos y es algo que forma parte del juego, pero lo que no forma parte del juego es que el árbitro, por así decirlo, no dé una respuesta clara. Eso es lo que les ha molestado a los demás equipos, no que Ferrari hiciese trampas, porque todos los equipos han hecho y harán trampas, y echa la ley, echa la trampa. Los equipos van a intentar ir siempre un paso más allá del desarrollo y a veces pues pueden cometer un error y saltarse el reglamento, pero ahí es donde está la FIA y es la que pone el límite entre lo legal y lo ilegal. Pues si os ha gustado el vídeo dejad un like y también dejad en los comentarios vuestra opinión, que realmente tengo muchas ganas de saber qué opináis sobre este tema. Y si os ha gustado el canal, pues suscribíos y activar la campanita, muy importante para no perderos ningún vídeo. Y si por el contrario queréis ver otro vídeo, pues haced clic aquí. Ya sabéis también que me podéis seguir en Instagram, mi Instagram es Racing Atmosphere y tenemos también un libro en Amazon sobre los motores híbridos en la Fórmula 1, así que tenéis el link en la descripción. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.